Hola amigos, hoy vamos a hablar de felicidad y psicoanálisis. Nos vamos a basar en el documental Happy, dirigido y escrito y coproducido en 2011 por Rocco Bellic, en el que explora la felicidad humana a través de las entrevistas con personas de todos los ámbitos de la vida en 14 países y que incorpora la visión de la reciente ciencia conocida como psicología positiva. Posteriormente complementaremos estas ideas con las conclusiones del estudio de seguimiento más largo de seres humanos de Harvard y finalmente haremos un paralelo con las ideas afines del psicoanálisis freudiano y del yoga. Este documental se inicia con mostrar que la Constitución de Estados Unidos plantea la felicidad como un derecho universal. Sin embargo, la medicina alopática occidental y la psicología tradicional se habían dedicado hasta 1980 a estudiar solamente la enfermedad mental y nunca se había estudiado la felicidad. Esto cambió en los años 80 y explotó un interés en investigar la felicidad de la mano de un nuevo desarrollo de la psicología conocida como la psicología positiva. Entre las grandes conclusiones de estas investigaciones podemos mencionar, entre otras, que, primero, ser feliz ayuda a alcanzar otras metas, a tener mejores relaciones sociales, a conseguir más dinero y a hacer mejor nuestro trabajo. Al estudiar gemelos se encuentra que el 50% de su carácter y predisposición a un nivel dado de felicidad es innato y depende de los genes, pero que contrario a lo que todos piensan, solamente el 10% de la felicidad depende de las circunstancias, o sea, del nivel de ingresos económicos, del estatus social, del sitio en donde vives, de tu edad, etcétera, y que el restante 40% depende de nuestra voluntad, de la actividad intencional, o sea, las acciones que elegimos hacer. Ser feliz de alguna manera es volver a ser como un niño que se maravilla de todo, que es agradecido y que disfruta plenamente de todo y de la naturaleza. Se ha encontrado en las investigaciones que la dopamina es el neurotransmisor en el cerebro que tiene que ver con el placer y la satisfacción instintual, y que los receptores de este neurotransmisor y las neuronas dopaminérgicas disminuyen con la edad, y el sentimiento de alegría y placer pueden ir desapareciendo y reemplazándose por un sentimiento de fondo de miedo. El caso extremo es la máxima disminución de la dopamina y de sus neuronas, que corresponde a lo que conocemos como enfermedad de Parkinson o parálisis agitante, que en realidad psicoanalíticamente corresponde al mayor nivel de estar paralizado de miedo. Sin embargo, este deterioro no es irreversible y se puede manejar a voluntad. Lo que más induce la liberación fisiológica de dopamina y aumento de las neuronas dopaminérgicas es la realización de ejercicio aeróbico, cuya realización es fundamental para preservar nuestros niveles de felicidad a lo largo de la vida. Es obligarnos a estar activos físicamente como lo hacen los niños, quienes a su vez son los que muestran mayores niveles de alegría. Pero no solo hacer ejercicio es importante. Los vínculos sociales y familiares también aumentan este componente neurológico. Vemos así como un hijo corresponde en general a 20 años de felicidad garantizada. Tener un perro corresponde a tener y recibir amor incondicional por al menos 12 años. Y los estudios muestran que las personas no solas y que tienen mascotas viven unos 10 años más que los que no. Tener amigos garantiza bienestar físico y mental a largo plazo. Las familias extensas tienen mayores niveles de felicidad que las familias pequeñas o monoparentales. Recientemente se le ha dado importancia a la serotonina, un neurotransmisor que aumenta y se vuelve muy importante en las personas con altos niveles de maduración psíquica y de altos niveles de desarrollos espirituales. Lograr frecuentemente experiencias óptimas, lo que también se conoce como estar en la zona o fluir, como cuando alguien toca un instrumento y se olvida de sí mismo al hacerlo, también tiene alta correlación con mayores niveles de felicidad. Esto no solo sucede con la música, también con el deporte y con cierto bienestar al trabajar, en los que el común denominador es que uno se olvida transitoriamente de uno mismo y está inmerso en la actividad, ya sea deportiva, musical o laboral. En estos momentos se pierde el ego, se diluye el narcisismo y adquirimos mayores niveles de conciencia, no importa el tipo de trabajo, deporte o actividad musical que se realice. Puede ser el más sencillo, pero si logra desconectarnos de nuestro narcisismo, es un predictor importante de salud mental y de felicidad. Los estudios muestran que es muy difícil que un adolescente tenga serios problemas mentales si practica tanto deporte como algún instrumento musical.
Los estudios también muestran que la mayoría de lo que suponemos de la felicidad es falso. Por ejemplo, el que nos pasen cosas muy positivas, como ganarnos la lotería o obtener un gran premio, etcétera, solo producen un bienestar muy transitorio que rápidamente desaparece. De la misma manera, el que nos pasen cosas muy negativas produce también un malestar que también es transitorio y desaparece también en general rápidamente. El que nos pasen cosas malas o difíciles, además, y las superemos completamente y no nos quedemos sufriendo por ellas, adicionalmente nos fortalece, pues es, en un ejemplo extremo, como si alguien visitara el infierno y se diera cuenta que también eso lo puede superar. Y cuando no está en esas terribles circunstancias, se aprecia mucho mejor y con más gratitud las circunstancias ya no tan desfavorables y la persona se siente preparada para aceptar cualquier cosa y disfruta más sus actuales circunstancias, aunque no sean las ideales mostradas por la publicidad. En general, las personas lo hacen muy bien cuando las cosas van muy mal. En la India se enseña culturalmente que las dificultades y el dolor son unas grandes oportunidades de trascender y de crecer espiritualmente y de dejar de actuar compulsivamente y por el contrario de adquirir mayores niveles de conciencia si se aprovechan esas oportunidades de aprendizaje. Además, no son las circunstancias difíciles en sí las que producen infelicidad, sino la actitud que se tiene con las propias circunstancias. Hay personas que en circunstancias ideales que viven como si estuvieran en el infierno y otras personas que viven en circunstancias muy básicas y humildes, como por ejemplo ese conductor de rickshaw de Calcuta en el documental Manok Chihin, quien vivía plenamente feliz en circunstancias consideradas para muchos occidentales como de indigencia. Tampoco es la complejidad del trabajo o la trascendencia de este lo que determina su disfrute, como se evidencia con el parrillero experto que disfrutaba muchísimo su trabajo en el mismo documental. Así que la adversidad en sí misma no es mala, pues es una oportunidad de crecer para el que la aprovecha y no se queda en una sufridera y quejadera eterna por la misma. Y que además la felicidad es una herramienta que ayuda a salir más rápido de las crisis. Un caso muy ilustrativo de convertir las grandes dificultades y el fango de la vida en una oportunidad de real florecimiento, mostrado en el documental, es el de Melissa Moody, quien era una mujer hermosa, víctima del incesto paterno, recuerdo el cual tenía profundamente reprimido en su inconsciente, y quien era casada en una relación narcisista aparentemente normal, pero en el fondo patológica e insatisfactoria con su marido, que probablemente se basaba en un narcisismo sostenido por su belleza, y quien sufre un severo accidente que le destroza el lado derecho de la cara, el lado masculino, que la lleva a un periodo de viacrucis que atravesó de dolor de más de 30 cirugías reconstructivas y tener que experimentar mucho dolor físico y mental, incluso con ideas suicidas, pero circunstancia muy difícil que nos muestra cómo el dejar ir las emociones negativas que la desbordaban permitió varias cosas. Primero, no morirse. Si no hubiera realizado ese duelo emocional doloroso de pérdida de su belleza, que era su sostén narcisista antes, hubiera podido sufrir de un cáncer de seno. Segundo, que al dejar salir su dolor emocional sin restringirlo, también regresó a la conciencia algo muy doloroso y fuertemente reprimido en su inconsciente, que era el haber sido víctima de la violación incestuosa repetida por parte de su papá en su infancia, con lo que se pudo liberar de esa carga inconsciente que sin duda limitaba y ensombrecía su vida previa al accidente y que mostró cómo al liberarse de esas emociones negativas que tenía reprimidas, algún día simplemente se agotaron y ella renació a unas relaciones humanas mucho mejores a sus relaciones humanas previas al accidente y que pasaron de ser un patrón de relacionamiento narcisista a un patrón de relacionamiento objetal donde ahora, a pesar de perder mucho de su belleza, se amaba genuinamente a sí misma y a los demás y era realmente agradecida por su vida y por la de los demás y tenía una real capacidad de disfrutar de forma agradecida de los demás y de poder también darle genuinamente a los demás. Realmente ese accidente la llevó a un parto de salir de su cárcel de sometimiento narcisista incestuoso previo hacia la real y genuina vida objetal y a adquirir la real capacidad de disfrutar de la vida y de todo lo que hay en este cosmos
como por ejemplo de la lluvia, de los animales, de las personas, y a quererse profundamente como era por primera vez. Ella es un gran ejemplo de que la adversidad no es necesariamente mala, y si ella volviera a tener una crisis similar, sin duda saldría más rápido y más fácil de la misma. Los estudios de la felicidad han mostrado que el dinero tampoco tiene relación directa con la felicidad. Muy poco que no alcance para lo mínimo necesario para vivir es malo, pero tener mucho más de lo que se necesita para vivir con una aceptable comodidad en general se ha visto se relaciona con disminución de los niveles de felicidad. Por ejemplo, en la crisis económica de 2008, la mayoría de los seres humanos más ricos, los cuales habían perdido una parte importante de sus riquezas, pero que aún así seguían siendo inmensamente ricos, eran un epítome de la infelicidad, del malestar emocional, de la enfermedad física y mental, e incluso algunos fallecieron pronto. A niveles menores, la rueda del hedonismo, del necesitar bienes y placeres frecuentes, es una severa cárcel y es un gran enemigo de la felicidad. Esto se demostró también en ratones, en quienes se les instalaba un medicamento que producía descargas de placer y por lo tanto dopamina, y que el ratón podía repetir el estímulo a voluntad. Y todos los ratones siguieron aumentando el estímulo hasta morir. La dopamina, como vemos, también puede ser una cárcel y de eso se aprovechan, por ejemplo, los que nos venden alimentos y bebidas dulces, pues estos disparan picos de liberación de dopamina, lo que en general nos tiende a volver adictos a estos alimentos. Los genuinos vínculos con los otros son todo lo contrario al aislamiento y a la soledad, que todas las investigaciones han relacionado con enfermar más y demenciarse y morir más rápido, y que para el psicoanálisis psicosomático la soledad y el aislamiento corresponden a un carácter cancerosos, pues la célula cancerosa tiene un comportamiento similar, y este comportamiento da una gran predisposición a sufrir de enfermedades cancerosas. Para el yoga, el cual significa literalmente unión, el individuo debe trabajar permanentemente para cada vez estar más genuinamente vinculado y de forma menos selectiva con todos y con todo. Y su máxima aspiración es la iluminación, que no solo es el momento de adquirir el mayor nivel de felicidad posible, sino que implica una total unión con todos y con todo. Las personas más felices de nuestra sociedad no son los que en general tienen más dinero, lujos y comodidades, sino los que tienen más vínculos afectivos con amigos y familiares, y son los que tienen más capacidad de disfrutar de la naturaleza, las que están más integradas y con más capacidad de ayuda mutua, o sea, con más capacidad de en realidad dar y de realmente recibir de los demás, así no se la lleven bien con todos. El estudio científico de la felicidad también ha mostrado que el ser humano tiene objetivos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos buscan reconocimiento y validación externa. O sea, en general son objetivos narcisistas. Entre ellos están la búsqueda de dinero, de mejorar la imagen exterior y la búsqueda de adquirir mayor estatus. En el polo opuesto del sistema de valores están los objetivos intrínsecos, los cuales buscan llenar las satisfacciones psicológicas intrínsecas, y entre ellos están la búsqueda del crecimiento personal, el aumentar y fortalecer las relaciones interpersonales desinteresadas, y están también los sentimientos de comunidad, que implican los deseos de ayudar desinteresadamente y de tener mayor unión con todos y con todo. Los estudios han demostrado que las personas orientadas principalmente por los objetivos extrínsecos son menos felices, viven más deprimidos, más ansiosos, con menos energía y más enfermos física y mentalmente, además de que viven menos. Por el contrario, las personas más orientadas hacia buscar los objetivos intrínsecos son más felices, tienen menos depresión, menos ansiedad, tienen más vitalidad, se enferman menos y viven más. Un ejemplo de personas orientadas de manera severa hacia los objetivos extrínsecos se da en el Japón, el país con menores niveles de felicidad del mundo según algunas mediciones, como vimos en el documental. Allá existe el fenómeno de Karoshi, el cual es la muerte súbita cardiovascular de ejecutivos jóvenes sobreexigidos profesionalmente bajo la presión de cumplir altos resultados en objetivos extrínsecos laborales, en empresas que priorizan la eficiencia al límite, dentro de una sociedad con altos niveles de sadomasoquismo, sobre todo después de haber sido víctimas de perder la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, un ejemplo social de buscar el desarrollo comunitario de objetivos intrínsecos que aumente los niveles de felicidad de su población,
y por lo tanto también de su salud y de su sobrevida, es el país asiático llamado Bután, en el cual se prioriza para las políticas comunes el nivel de felicidad nacional bruta sobre el del Producto Interno Bruto económico. Esto a nivel societario implica también darle mucha importancia a lo espiritual. Sin embargo, también hay lugares con alto nivel de bienestar económico que también priorizan el bienestar en comunidad. Un ejemplo mostrado en el documental es el del Dinamarca, en donde existen viviendas comunitarias donde varias familias de diferentes generaciones conviven compartiendo las responsabilidades comunes. Se logra mayor unión humana en estos sitios a pesar de que la mayoría de las pequeñas familias que las componen son de pocos miembros e incluso monoparentales, como son ahora las familias en Occidente. Se logra así de alguna manera el vivir en comunidad familiar, lo que es la costumbre tradicional en Oriente, por ejemplo en la India, donde familias de hasta 400 miembros, compuestas por hijos, tíos, primos, abuelos, etcétera, viven juntos en la misma casa. Hay un mayor y más profundo sentimiento de unidad, más fácil manejo de los duelos, todas las generaciones están juntas, hay mínimo aislamiento social, hay mínima soledad. Y en la India tradicional, como hemos revisado antes, hay 120 veces menos cáncer que en los países occidentales desarrollados. En este tipo de comunidades familiares o familias extendidas, todos los seres humanos tienen muchos amigos, comen juntos, cocinan para todos cooperan y para todos es más fácil. La aceptación de los ciclos de la vida y de la muerte es también más fácil. No hay soledad en los ancianos, lo que es una epidemia actual en Occidente. Este tipo de ambientes favorecen entonces el valorar lo que se tiene y en poder compartirlo, y menos en estar enfocados en lo que no se tiene y en buscar adquirirlo. Esto despierta en todos los sentimientos de gratitud y de conexión con los otros. Las personas más felices viven más. Esto se ha demostrado en las zonas azules, conocidas por el mayor número de personas mayores de 100 años. Además de practicar ejercicio y de comer sano, lo que caracteriza a estas personas es que son más felices, y son más felices principalmente por su mayor número y mayor calidad de vínculos emocionales con otros. Cuantos más, mejor. Ser menos selectivos y más inclusivos aumenta nuestra integración con los demás. Dejar nuestras identificaciones grupales selectivas y ser cada vez más inclusivos nos ayuda a ser más felices. Meternos con todos y con todo aumenta nuestra longevidad y nuestra felicidad. Que haya mayor cooperación con los demás y menos competencia con los demás nos ayuda más. Esto aumenta la compasión y a mayor compasión, más felicidad, al igual que a mayor predominio de las emociones espirituales, que son coraje, gratitud, aceptación, amor y paz, en la escala que vimos de conciencia el Dr. David Hawkins. La alegría viene de sentir esa conexión real con los otros, una conexión no artificial como la basada por intereses económicos. Y no solo con los otros seres humanos, sino estar realmente conectados, sintiéndonos otra parte más de la naturaleza, algo que es mayor a nosotros y de la que somos solamente una pequeña parte y aún así una parte importante, y que dependemos de todos y de todo para estar bien. Así como lo menciona en el documental el Dalai Lama, y totalmente de acuerdo con lo que ha descubierto el psicoanálisis, nuestra mamá es nuestro principal entrenador en el relacionarnos con los demás con aceptación y con compasión. La adecuada cantidad y calidad de la maternidad parece ser el mayor predictor no solo de salud física y de salud mental, sino además del nivel de felicidad logrado en esta vida. Occidente, con su crisis actual de la calidad y cantidad de maternidad, se ha vuelto una fábrica de individuos narcisistas cancerosos e infelices. La ciencia occidental recientemente ha demostrado también que las meditaciones sobre la compasión aumentan la felicidad. Esto se ha practicado milenariamente en Oriente, en el budismo y en el yoga. Al examinar el cerebro de un monje budista, se ven cambios tremendos en áreas del cerebro relacionadas con el bienestar que son reproducibles en cualquier ser humano con cambios estructurales cerebrales medibles incluso solo 2 semanas después de iniciar meditaciones relacionadas con la compasión. Recientemente la Universidad de Harvard está estudiando los cambios en la salud producidos por el yoga tradicional de la India y de sus meditaciones, encontrando increíbles cambios positivos en la salud física y mental de los individuos que practican los yogas tradicionales hindús y sus meditaciones, específicamente los enseñados por la Fundación Icha del gurú hindú Sadhguru.
Todo esto nos enseña que podemos intencional y conscientemente cambiar para mejor nuestro cerebro en cualquier momento de nuestras vidas. Las prácticas de la India también nos han enseñado que practicar la gratitud aumenta la felicidad, que la caridad desinteresada o el voluntariado aumentan la felicidad y al mismo tiempo aumentan la salud física y la salud mental y nos aumentan también la longevidad. Practicar el voluntariado desinteresado, ayudando a los individuos más desfavorecidos de nuestra sociedad, nos produce un gran crecimiento emocional y espiritual al enseñarnos vivencialmente la aceptación, la tolerancia, el reconocer lo valioso de la vida y lo increíble de la misma, a ser agradecidos, a reconocer la divinidad en todo y a darle a nuestra vida un real significado trascendente. Este ayudar desinteresado a los demás da auténtica felicidad y nos aumenta nuestras emociones espirituales, como la gratitud, la compasión, el amor, la aceptación, además de que nos sentimos más conectados a los demás y adicionalmente nuestro cerebro y nuestra salud también mejoran. En cambio, cuando buscamos solo nuestra propia felicidad de forma egoísta y narcisista, como el promedio de las personas del occidente desarrollado, no logramos esta conexión y estos beneficios. Así nos masturbemos con todo tipo de placeres. La felicidad es como una habilidad que implica esfuerzo para aprender y mejorar. Es parte y consecuencia de esforzarnos por nuestro crecimiento personal, sobre todo en lo espiritual. Implica un trabajo continuado y un profundo cambio de actitud. No es imposible, pero implica el trabajo disciplinado que se requiere, por ejemplo, para aprender a tocar un instrumento musical. Todo este esfuerzo además es gratis, pues en resumen implica aprender a jugar más, a estar más dispuestos a tener nuevas experiencias, a cultivar las relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos, a buscar siempre hacer cosas significativas y no solo hacer cosas buscando dinero. Implica aprender a apreciar y agradecer lo que tenemos, sea poquito o sea mucho. Todas estas cosas en realidad así se convierten en lo que realmente nos gusta y todas, insisto, son gratis. Y estas son las bases de hacernos una vida feliz. Hoy también vamos a hablar del estudio más largo de la felicidad realizado por la Universidad de Harvard con un seguimiento por más de 80 años de 724 hombres quienes han sido interrogados año tras año desde 1938. De estos siguen vivos unos 60 quienes tienen actualmente más de 90 años y ahora además están estudiando sus más de 2.000 hijos. El grupo original se dividía en dos clases de jóvenes, unos estudiantes de segundo año de la Universidad de Harvard en 1938, en general ricos, y al mismo tiempo un grupo de niños de los barrios más pobres de Boston de esa época. Las grandes conclusiones de este estudio han sido las siguientes. Las buenas relaciones nos hacen más felices, más saludables y longevos. Lo determinante más que la cantidad de relaciones humanas que tengamos es la calidad de estas. La soledad mata. La soledad es un tóxico. Las personas solitarias son menos felices, se deterioran con más demencia, se deterioran con demencia más rápido y viven menos. Vivir en medio de relaciones cálidas, donde uno sabe que puede contar con el otro o con los otros, da protección para la salud, da protección contra el deterioro cognitivo y prolonga la sobrevida. Vivir en medio de un conflicto es muy malo para la salud. En este caso es preferible vivir solo. Por ejemplo, los matrimonios conflictivos prolongados y sin solución son mucho más malos para la salud y para la longevidad que el divorcio. El grado de satisfacción en las relaciones interpersonales a los 50 años es el mejor predictor de longevidad y de sobrevida y de nivel de salud para los mayores de 80 años. Las personas que tienen relaciones felices tienen menos sufrimiento cuando tienen que experimentar dolor. Las personas de más de 75 años que fueron más felices después de jubilarse fueron las que activamente reemplazaron compañeros de trabajo por nuevos compañeros de juego y de intercambio social. En todos los parámetros medidos les fue mejor a las personas que se inclinaron por relaciones con familia, amigos y felicidad. Es muy importante pasar más tiempo con personas que con pantallas. Es muy importante, similar a como lo plantean las tradiciones orientales del yoga y del budismo, ser muy conscientes de la mortalidad. Ser muy conscientes de que algún día nos vamos a morir para no desperdiciar el tiempo y vivir con mayor plenitud. El pecado más grave de la vida es no haber sido felices y plenos.
Como afirmaba en el video que dijo Mark Twain, no hay tiempo en esta breve vida para disputas, animosidades ni pedidos de cuenta. Solo hay tiempo para amar y vivir con intensidad. En el yoga de la India se recuerdan permanentemente estas 5 ideas para tratar de no perder este enfoque en la vida. La primera es: todas las reglas son mis reglas. Así superamos el pelear contra normas que no nos gustan. La segunda es: mi responsabilidad es ilimitada y yo respondo por todos y por todo, lo que significa que mi capacidad de responder ante cualquier cosa que me brinde la vida está en mi decisión consciente y que yo dejo de ser víctima de las circunstancias. La tercera frase es: este momento es inevitable, la realidad es lo que hay. Que significa que todas las cosas buenas y malas que pasan en el mundo y que nos pasan a nosotros tienen sentido desde una perspectiva mayor y que uno no debe perder tiempo ni energías peleando contra las cosas de la realidad que no nos gustan y que nos trascienden, pues así no lo entendamos. En el largo devenir de las cosas, todo lo que pasa es necesario y todo tiene sentido, incluso el sufrimiento. La cuarta frase es: no soy este cuerpo ni soy esta mente, lo que significa que debemos saber que lo espiritual es lo más importante a cultivar y no el satisfacer las compulsiones de supervivencia y reproducción de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y por último, la quinta frase a recordarnos permanentemente es: soy una madre para el mundo, lo que significa que, como hace una madre, amamos y aceptamos a todos y a todo como son, con virtudes y defectos, y tratamos de hacer lo mejor por todos y por todo. El seguir recordándonos e entronizando estas 5 ideas hasta hacerlas parte profunda de nuestra personalidad y de nuestro comportamiento nos garantiza nuestro bienestar, nuestra felicidad, mayor salud y mayor integración con todos y con todo, pues además aumenta nuestro crecimiento emocional y espiritual. En el yoga hay más felicidad y unión con los demás en la medida en que, practicando yoga y haciendo dieta vegana, logramos cargar más los chakras superiores o chakras espirituales, y cuando logramos esto, nuestros niveles de felicidad aumentan. Al tener cargados solo los chakras inferiores o terrenales, funcionamos principalmente como animales compulsivos, luchando por la supervivencia y por la reproducción y cooperando muy poco. Este estudio de la felicidad y la longevidad de Harvard también mostró que el rencor es un veneno que nos mata a nosotros mismos y por lo tanto que el perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante es fundamental para nuestra salud y felicidad. Esto implica aceptar que en el fondo no hay nada bueno y nada malo intrínsecamente, sino que hay personas que por sus condiciones y nivel de maduración hacen cosas estúpidas. Esto nos ayuda a aceptar y sobrellevar las imperfecciones y defectos, no solo en los demás, sino también de nosotros mismos. También mostró el estudio que las personas que enfrentaban sus miedos y se atrevían a vivir, incluso atreviéndose a estar dispuestos a hacer el ridículo y ser criticados, fueron mucho más felices que las que nunca se atrevieron. El estudio muestra que una vida feliz es una vida que debe ser intensamente vivida. También el estudio mostró que es más importante dar que recibir a largo plazo, pero no dar lo que te sobra, sino lo que te cuesta, dando casi que hasta que duela, como afirmaba la Madre Teresa de Calcuta. Y el estudio mostró que además de atreverse a vivir y atreverse a perdonar, la espiritualidad para la longevidad y la felicidad es fundamental. Algo así como que el que no tenga a Dios que se lo invente, pues una sana espiritualidad es fundamental para tener una vida larga y feliz. Por último, desde el psicoanálisis podemos afirmar que la maduración psíquica implica un avanzar desde el narcisismo con el que nacemos hasta unas relaciones posedípicas realmente objetales. En el narcisismo somos solitarios, egoístas y nuestras satisfacciones vienen de la satisfacción masturbatoria de nuestras compulsiones de supervivencia y de reproducción. Vimos también que muchas personas se quedan fijadas en esto casi toda su vida y que esto es el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer. Vimos que la maternidad adecuada en cantidad y calidad es fundamental para sacar al ser humano de este estado de narcisismo y para impulsarlo hacia las relaciones objetales no narcisistas ni endogámicas, sino que por el contrario son exogámicas y que son relaciones más maduras, más genuinamente amorosas y más genuinamente satisfactorias, donde la enfermedad es menos probable y el cáncer es muy difícil de suceder.
En el polo narcisista predomina la dopamina como neurotransmisor de placer. En el polo edípico o en el polo espiritual predomina es la serotonina, como el neurotransmisor de la compasión y la mayor unión con los demás. Vimos que cuando la maternidad falla y el individuo queda con fijaciones neuróticas en etapas narcisistas tempranas o cercanas a estas, el tratamiento psicoanalítico ayuda a desbloquear esas fijaciones al hacer consciente lo inconsciente y ayuda a continuar la natural maduración psíquica y espiritual hacia los niveles de relaciones objetales, que es donde en realidad se sitúa la genuina felicidad y el genuino goce de la vida, y donde se alivia no solo el sufrimiento psíquico, sino también el sufrimiento físico, y la enfermedad disminuye. Y es la etapa donde el individuo se aleja del riesgo del cáncer. También hemos visto que los trabajos del psiquiatra psicoanalista David Hawkins, quien logró integrar la sabiduría de Oriente del yoga con la sabiduría de la psiquiatría y de la psicoterapia occidentales, le permitieron crear la técnica de dejar ir, la cual es un manejo de permitir la completa expresión de nuestras emociones sin reprimirlas. Y que al hacer esto con todas nuestras emociones negativas, ascendemos en una escala de conciencia desde los niveles negativos de emociones en las que predominan el narcisismo y el egoísmo y el sufrimiento, y que corresponden a las emociones de vergüenza, culpa, ira, remordimiento, deseo, etcétera, niveles en los que además fácilmente podemos enfermar, pero que dejando fluir estas emociones sin reprimirlas, avanzamos progresivamente hasta adquirir niveles emocionales de conciencia positivos en los que predominan las emociones de coraje, aceptación, amor y paz, y que si se logra esto en la mayoría de nuestras emociones, que corresponden a la mayoría de los aspectos de nuestra personalidad, no solo logramos felicidad, salud física y mental, sino nos acercamos a lo que en la visión oriental del yoga se conoce como la iluminación, la cual es el mayor nivel no solo de felicidad, sino de sentirnos partes de todo y de todo y estar profundamente unidos y conectados a todos y a todo. A diferencia de requerirse ayuda del psicoanálisis en los casos de fijaciones graves y profundas, la técnica de dejar ir del Dr. Hawkins o el yoga son alternativas gratuitas y que cada uno de nosotros puede practicar naturalmente sin ayuda de nadie, logrando los mismos efectos de felicidad en caso de no existir graves fijaciones de enfermedad mental neurótica o psicótica. Adicionalmente, el deporte y la actividad física continuada son también requisitos fundamentales para mantener nuestra salud y nuestra felicidad. En resumen, amigas y amigos, hoy hemos integrado hallazgos de la psicología positiva con el estudio de Harvard, con el psicoanálisis y con la sabiduría oriental del yoga. Vimos que la felicidad ha pasado de ser un concepto filosófico a un objeto de estudio científico. Investigaciones con gemelos demuestran que el 50% de nuestra predisposición a ser felices es genética. Sorprendentemente, las circunstancias externas como el dinero, el estatus, la vivienda, solo representan el 10%, mientras que el 40% restante depende de nuestra actividad intencional y nuestra voluntad. Así, la felicidad no es algo que sucede, sino una habilidad que requiere disciplina y trabajo, similar a aprender a tocar un instrumento musical. Vimos también que a nivel neurobiológico la dopamina regula el placer instintual, pero sus receptores disminuyen con la edad, lo que puede aumentar el miedo. El ejercicio aeróbico es la mejor herramienta para revertir este proceso. Por otro lado, la serotonina se asocia a la madurez espiritual y a la compasión. El estudio de Harvard, tras 80 años de seguimiento, concluye que la calidad de nuestras relaciones es el mayor predictor de salud y longevidad. La soledad se describe como un tóxico que acelera el deterioro cognitivo, mientras que tener amigos, familia extendida e incluso mascotas que pueden aumentar la vida en 10 años garantizan el bienestar. También vimos que desde el psicoanálisis la felicidad implica madurar desde el narcisismo, que es aislamiento, egoísmo y búsqueda de objetivos extrínsecos como el dinero o estatus, hacia las relaciones objetales, que son el amor genuino y desinteresado. El narcisismo y el aislamiento se vinculan con un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer, mientras que las experiencias óptimas, como el fluir en actividades como la música, el deporte, ayudan a diluir el ego y también mejoran la salud mental. También vimos que la adversidad no es intrínsecamente mala, es una oportunidad para crecer y adquirir conciencia. Destacamos que la técnica de dejar ir de David Hawkins, que consiste en permitir la expresión de emociones negativas
para ascender hacia niveles de coraje, aceptación y paz, aumentan nuestra felicidad. Complementariamente, el yoga enseña la responsabilidad absoluta sobre la propia felicidad y una actitud de ser la madre para todo el mundo, aceptando la realidad y a los demás sin condiciones. En conclusión, vimos que la verdadera felicidad surge de objetivos intrínsecos como el crecimiento personal, la comunidad y la gratitud, y de una espiritualidad sana, permitiéndonos vivir una vida intensa, conectada y libre de los venenos del rencor y del aislamiento. Ahora seguimos con una sesión de preguntas y respuestas seleccionadas del público. La primera pregunta es: si el 50% de mi felicidad ya está determinada por mis genes, ¿realmente puedo hacer algo para ser más feliz? Y vemos que sí es posible, aunque la genética influye en un 50% y las circunstancias externas solo en un 10%, existe un 40% que depende enteramente de nuestra voluntad y de nuestra actividad intencional. La felicidad debe entenderse como una habilidad que requiere esfuerzo, trabajo disciplinado y un cambio profundo de actitud similar a aprender a tocar un instrumento musical. Otra pregunta es: ¿por qué se afirma que el dinero no garantiza la felicidad después de cubrir las necesidades básicas? Y vimos que las investigaciones muestran que una vez alcanzado un nivel de comodidad aceptable, tener más riqueza suele relacionarse con una disminución del bienestar y de la felicidad. Esto además se debe a la rueda del hedonismo, donde la necesidad de bienes constantes se vuelve una cárcel. Además, quienes persiguen objetivos extrínsecos como dinero, imagen y estatus suelen ser más propensos a la depresión y a la ansiedad que quienes buscan objetivos intrínsecos como el crecimiento personal y como los vínculos sociales. Otra pregunta: ¿qué importancia tiene el ejercicio físico en nuestra salud mental según el psicoanálisis y la neurobiología? Entonces vimos que el ejercicio aeróbico es fundamental porque es lo que más induce la liberación de dopamina y el aumento de neuronas dopaminérgicas. Con la edad, estos receptores disminuyen y la alegría puede ser reemplazada por un sentimiento de miedo. El ejercicio ayuda a revertir este proceso y a mantener niveles de felicidad similares a los de un niño. Otra pregunta: ¿es mejor estar solo que mal acompañado según las conclusiones del estudio de Harvard? Entonces vimos que el estudio de Harvard es claro: vivir en medio de un conflicto es muy perjudicial para la salud. En casos de matrimonios conflictivos prolongados y que realmente no tienen solución, el divorcio suele resultar más saludable para la longevidad y la felicidad que permanecer en esa relación. No obstante, la soledad crónica también es un tóxico que acelera el deterioro cognitivo y acorta la vida. Otra pregunta: ¿cómo es posible que una persona en condiciones de pobreza extrema pueda ser feliz? Vimos en el documental Happy ejemplos de muestra como el de Manoj Singh, un conductor de rickshaw en India, quien vive feliz a pesar de sus carencias materiales. Esto demuestra que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la actitud hacia ellas y de la calidad de los vínculos afectivos. El dolor y las dificultades pueden ser oportunidades para trascender y adquirir mayores niveles de conciencia y de felicidad. Otra pregunta: ¿qué relación existe entre la soledad, el narcisismo y el riesgo de padecer cáncer? Entonces vimos que desde el psicoanálisis psicosomático, el aislamiento y el carácter narcisista, egoísta y solitario se consideran un factor de riesgo para el cáncer. Esto se debe a que la célula cancerosa tiene un comportamiento similar a la del individuo aislado. Por el contrario, la maduración hacia relaciones objetales, amorosas y desinteresadas protege la salud física y aleja el riesgo de esta enfermedad. Otra pregunta: ¿qué significa fluir o estar en la zona y cómo ayuda a nuestra salud mental? Dijimos que fluir son experiencias óptimas donde la persona se sumerge tanto en una actividad, ya sea deportiva, musical o trabajar, que se olvida de sí misma. En esos momentos, el ego se pierde y el narcisismo se diluye, lo cual es un predictor fundamental de salud mental y de felicidad. Otra pregunta: ¿cómo ayuda la técnica de dejar ir de David Hawkins a nuestro bienestar? Entonces dijimos que esta técnica consiste en permitir la completa expresión de las emociones negativas sin reprimirlas. Al dejar que éstas fluyan, la persona puede ascender en una escala de conciencia, pasar de niveles negativos como culpa, ira y remordimiento a niveles positivos como coraje, aceptación, amor y paz, lo que mejora la salud física y mental y aumenta la felicidad. Otra pregunta: ¿qué papel juegan las mascotas y la familia extendida en la longevidad? Dijimos que tener un perro garantiza amor incondicional
y se ha observado que las personas con mascotas viven unos 10 años más que quienes están solos. Asimismo, las familias extendidas, como en la India, facilitan el manejo de duelos, evitan la soledad en ancianos y generan un sentimiento de unidad que reduce drásticamente la incidencia de cáncer en comparación con Occidente. Una última pregunta: ¿cuál es el mensaje principal de las tradiciones orientales como el yoga para alcanzar la felicidad? Entonces vimos que el yoga enseña que debemos ser responsables de nuestra propia felicidad y dejar de ser víctimas de las circunstancias. Cuando decía mi responsabilidad es ilimitada, también el yoga promueve ver el mundo con los ojos de una madre. Soy una madre para el mundo, aceptando a todos con sus virtudes y defectos, lo cual garantiza integración y paz interior. Entonces, muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme hoy. Los espero en una próxima ocasión.